Audiolibro La ecología de la libertad. Autoría de Murray Bookchin. Capítulo 4. Epistemologías del poder. La transición de las sociedades jerárquicas a las sociedades clasistas ocurrió en dos niveles, el material y el subjetivo. El surgimiento de la ciudad, del Estado, de una técnica autoritaria y de una economía de mercado altamente organizada corporizó una transformación claramente material. Las transformaciones subjetivas encontraron su expresión en el surgimiento de una sensibilidad represora, en variadas formas de internalizar el dominio de la experiencia según un ordenamiento de mandato y obediencia. Tales mentalidades bien podrían ser llamadas epistemologías del poder, para usar un término filosófico. Tanto como cualquier desarrollo material, estas epistemologías del poder estimulaban el desarrollo del patriarcado y de una moralidad egoísta en los gobernantes de la sociedad, y en los gobernados estimulaban un aparato físico basado en la culpa y el renunciamiento. Así como una agresión predispone nuestro cuerpo a la lucha, las sociedades de clases organizan nuestras estructuras físicas para el mandato o la obediencia. Una racionalidad represora que no debe ser confundida con la razón en cuanto tal, hizo que el cambio social de la sociedad orgánica a la sociedad clasista se volviera ambiguo. La razón siempre ha identificado a la satisfacción humana con una conciencia de sí, con una claridad lógica y con la salvación de la caída en el tenebroso mundo de lo mítico poético. Incluso los asuntos de la fe y la religión han sido interpretados racionalmente, como teologías sistemáticas derivadas racionalmente de unas pocas creencias esenciales. Pero este vasto proyecto de humanización de la sociedad orgánica a la sociedad de clases ocurrió sin una base ética clara para la satisfacción humana. De aquí que el surgimiento de la sociedad de clases estuviera asignado desde su inicio por una paradoja. ¿Cómo puede la razón, concebida como un método o una herramienta para lograr objetivos éticos, integrarse a la razón concebida como una característica o un significado inherente a estos objetivos éticos? Trágicamente, no le fue permitido solo a la razón resolver esta paradoja, tal como lo creían tan optimistamente los grandes pensadores del iluminismo. Las crisis han minado a la sociedad de clases desde su origen. En el mundo occidental por lo menos han producido un legado de dominación tan formidable que amenaza con lanzarnos a un abismo que también puede involucrar a la vida social. El resultado ha sido el surgimiento de un inoportuno antirracionalismo, tan introvertido que ha perdido literalmente de vista el legado de la dominación en sí. Al someter la mente a la intuición, la racionalidad al mero impulso, la coherencia al eclecticismo y la totalidad a una unidad mística, bien podemos reforzar este legado si nos rehusamos a acabar con él con los medios del análisis racional. En nuestra reacción al pensamiento iluminista debemos rescatar a la razón sin volvernos racionalistas, sin reducir la razón a la mera técnica. Rara vez ha estado la sociedad tan necesitada de una clara comprensión del modo en que mentalizamos al gobierno y de la historia de la dominación como hoy en día, cuando está en juego la propia supervivencia de la humanidad. En cualquier caso, la mente muestra sus promesas y sus riesgos más en el uso de la razón que en su racionalización sobre la razón. Sería mejor usar nuestras facultades racionales y reflexionar luego sobre ellas que librarlas a una confusión capaz de anular a la propia mente. Los niveles material y subjetivo sobre los cuales las sociedades jerárquicas se cristalizaron en sociedades de clases no son del todo separables. O para usar el lenguaje del pensamiento social victoriano, no podemos hablar con comodidad de un nivel como la base del otro. Ambos de hecho están sólidamente entrelazados. La ciudad que desde los comienzos de la historia aparece como el efecto de los cambios básicos del parentesco al territorialismo es tan importante como el campo de la disolución del pacto de sangre que solo puede ser considerada como una causa, por más secundaria que parezca en lo que se refiere a los cambios en las técnicas y en la ideología. De hecho, la vida urbana ocupa desde su origen un lugar tan ambiguo en la lógica de la causa y el efecto
que haríamos bien en usar estos conceptos con una gran precaución. Esto es claro, que el pacto de sangre que unía los valores e instituciones primordiales más que cualquier otro factor solo pudo ser destronado después de que los lazos de sangre pudieron ser reemplazados por los lazos civiles. Solo después de que el sistema territorial comenzó a disolver el sistema de parentesco o al menos a atenuar sus poderes, ciertos términos sagrados como hermano y hermana cesaron como realidades naturales. Nota del autor. Esto no equivale a decir que el surgimiento de las ciudades les confirió ciudadanía inmediata a sus ocupantes, independientemente de su estatus étnico o social. Muy por el contrario, la etnicidad, ya sea real o ficticia, todavía formaba la base jurídica de la asociación urbana. La ciudad alejó gradualmente a sus habitantes de los mitos o las realidades de una ascendencia común. La víctima más vulnerable de la sociedad urbana fue el clan, o quizá más generalmente, los lazos y las responsabilidades corporativas basadas en el parentesco. Hasta los tiempos de Roma, cuando las exigencias del imperio exigían lealtad de parte de grupos étnicos dispares, las ciudades otorgaban privilegios de un tipo u otro y en grados variables a ciertos miembros, que compartían una ascendencia común, antes que a extraños que a menudo estaban confinados a lugares apartados de la ciudad, como los judíos en los guetos de la Edad Media. Fin de la nota del autor. En consecuencia, hermandad pasó a significar una comunión de intereses materiales y políticos antes que de intereses parentales, y las hermanas se convirtieron en el medio para establecer alianzas, para unir a los varones en fraternidades sociales basadas en necesidades militares, políticas y económicas. El impacto social y cultural de estos factores materiales y subjetivos, tan enraizados en el desarrollo de la ciudad y el Estado, no puede ser exagerado más aún. La humanidad se aferró con tal tenacidad al pacto de sangre que ciertas formas sociales primordiales a menudo permanecieron intactas, incluso después de que habían sido desprovistas de contenido. En muchos casos los clanes no fueron destruidos inmediatamente, a menudo fueron retenidos y persistieron como meras sombras del pasado. De hecho, en ciertas sociedades fueron sutilmente reincorporados como instrumentalidades del naciente Estado, primero al servicio de tempranas corporaciones sacerdotales, más tarde al servicio de jefaturas militares y de reyes. Se hacen perceptibles aquí las actividades ideológicas de los sacerdotes primitivos, que habían surgido de una reinterpretación del hechicero. Al liberarse de las vulnerabilidades sociales de este último, cuyo cuerpo constituía una mera vasija para espíritus, la corporación sacerdotal había adquirido el rol de una empresa de corretaje entre la humanidad y sus divinidades crecientemente antropomórficas, divinidades que ya no eran confundidas con los espíritus de la naturaleza que poblaban el medio ambiente de la sociedad orgánica. La teología comenzó a preponderar por sobre la adivinación. Relatos aparentemente racionales de los orígenes y el destino del cosmos, portadores de una epistemología del poder, tendieron a reemplazar a la magia. Al enfatizar la culpa del malvado y el disgusto de las divinidades, la corporación sacerdotal podía conseguir una inmunidad al fracaso que al hechicero siempre le había faltado. Las fallas técnicas del hechicero que hacían que su estatus social fuera tan inseguro en la sociedad primitiva podían ser reinterpretadas por los emergentes sacerdotes como una evidencia de las fallas morales de la comunidad. Sequías, enfermedades, inundaciones, plagas de langosta y derrotas bélicas, por citar las aflicciones bíblicas de la humanidad antigua, eran reinterpretadas como la retribución que los dioses, encolerizados, le hacían a la maldad comunal, no ya tan solo como la siniestra obra de unos espíritus malévolos. La falla técnica, en efecto, fue transferida de la corporación sacerdotal a una humanidad caída que tenía que purgar sus fragilidades morales. Y solo súplicas sacerdotales reforzadas visiblemente por generosos sacrificios de bienes y servicios podían redimir a la humanidad, moderar las acciones punitivas de las divinidades y restaurar la armonía primigenia entre la humanidad
y sus dioses. Con el tiempo el sacrificio y la súplica se volvieron una carga constante de la que ni la comunidad ni los sacerdotes se podían librar. Cuando dicha carga se institucionalizó hasta el punto en que lo episódico se volvió crónico, creó las primitivas teocracias que van de la mano con las ciudades primitivas, donde podían situarse el templo, los cuarteles sacerdotales, los depósitos, los negocios de artesanías y las viviendas de los artesanos. La vida urbana comenzó con un altar, no con un mercado, y probablemente con muros que estaban destinados a separar lo sagrado de lo natural, no a servir como empalizadas defensivas. Resulta abrumador reflexionar sobre la intrincada variedad de ideologías en esta nueva trama, con sus rígidas insignias de clave y explotación material. Al convertir espíritus y demonios mundanos en dioses antropomórficos y diablos supernaturales, la corporación sacerdotal había creado astutamente una distribución social e ideológica radicalmente nueva. De hecho, una nueva forma de mentalizar el gobierno. La divinidad guardiana de la comunidad se volvió cada vez más un sustituto de toda la comunidad, literalmente una personificación y materialización de una solidaridad original que gradualmente fue adquiriendo las galas de la soberanía social. Ludwig Feuerbach desacertó al declarar que nuestros dioses y diosas eran las proyecciones de la mismísima humanidad en un mundo religioso y trascendental. En verdad, eran la proyección de la corporación sacerdotal en un panteón de dominación social y explotación material. En todo caso, las tierras comunales y su producto, alguna vez asequible para todos en virtud del usufructo, eran vistos ahora como la dote de una deidad supernatural, cuyos agentes terrenales representaban. Al cabo, ellos adquirieron soberanía teocrática sobre la comunidad, su trabajo y su producto. Para jugar con una contradicción en los términos, diré que la propiedad comunal había surgido con una venganza bajo la forma del comunismo de la divinidad y sus administradores de terrenos. El todo comunal que alguna vez había estado a disposición de la comunidad como un todo, se ponía ahora a disposición de un, entre comillas, Dios protector en un panteón supernatural, que en su papel de personificación de la comunidad había terminado por convertirla en una obediente congregación, gobernada por una élite sacerdotal. Los espíritus de la naturaleza que habían poblado al mundo primitivo fueron absorbidos como dioses tutelares. La diosa madre que representaba la fecundidad de la naturaleza en toda su diversidad, con toda su rica variedad de subdioses, fue burlada por el señor de los anfitriones, cuyos toscos códigos morales fueron formulados en el abstracto dominio de su celestial supernaturaleza. Como la corporación sacerdotal también, el clan se transformó en una corporación económica. La comunidad, concebida alguna vez como la vital actividad de poner cosas en común, se convirtió en la fuente del trabajo comunal pasivo, un mero instrumento de producción. Las características comunales fueron valuadas según se presentaban a la coordinación técnica, la explotación y la racionalización, un muy antiguo comentario sobre la naturaleza explotadora de un comunismo estructurado en la jerarquía. De aquí la sociedad de clanes, lejos de haber sido borrada, fue usada en contra de sí misma para producir objetos materiales. La corporación sacerdotal en efecto se había vuelto un clan en sí mismo, como los sacerdotes hebreos. Se había vuelto algo del todo nuevo, una clase. La riqueza acumulada, concebida ahora como la suma de los sacrificios materiales que la humanidad le ofrecía a los dioses, perdió los rasgos demoníacos que la sociedad orgánica le había conferido al tesoro. Los costosos templos que surgieron en el Viejo y en el Nuevo Mundo son testimonios de la sacralización de la riqueza acumulada, más tarde del botín como premio al valor, y finalmente del tributo como resultado de la soberanía política. Los regalos que alguna vez simbolizaron la alianza entre la gente en sistemas de apoyo mutuo fueron ahora transformados en diezmos e impuestos para la seguridad supernatural y política.
Estas firmes reelaboraciones de los clanes comunales en fuerzas laborales, de tierras comunales, en propiedades sacerdotales, de mitos conciliadores, en represores dramas religiosos, de responsabilidades parentales, en intereses de clases, de mandato jerárquico, en explotación de clases, etc., habían de aparecer más como cambios de énfasis en sistemas tradicionales de derecho que como rupturas definitivas con las costumbres. Dejando de lado los catastróficos efectos de las invasiones, la sociedad primordial parece haber sido tentada por la nueva disposición social de la sociedad de clases sin alejarse demasiado de los esquemas de la sociedad orgánica. Pero estos cambios no ocurrieron dentro de los muros del templo. Datos bastante recientes provenientes de la Mesopotamia y de las admirables comparaciones de Mesoamérica con la Mesopotamia que hizo Robert McAdam indican que la esfera civil del guerrero estaba tan implicada en transformar a la sociedad orgánica en sociedad de clases como lo estaba la esfera sacerdotal de la corporación de sacerdotes. El sacerdotado tiene el poder de la ideología, poder nada despreciable, pero que se apoya en la persuasión y la convicción. El guerrero tiene el poder de la coerción que se apoya en los apremiantes efectos de la fuerza física, las armas y la violencia. Mientras que los intereses de la corporación sacerdotal y la sociedad militar se entrelazan, a veces muy íntimamente, a menudo también se desligan y se oponen. El guerrero que enfrenta a su oponente tiende a ser más exigente y por cierto más persistente en el ejercicio de sus intereses que el sacerdote que opera como agente entre la comunidad y sus dioses. Ni las ideologías ni las instituciones que estas figuras históricas crean son idénticas, o al menos calculadas para producir los mismos efectos sociales. Las sociedades guerreras que surgieron en la sociedad orgánica fueron más persistentes en desarraigarla que las corporaciones sacerdotales que surgieron fuera de ella después de que ésta ya había padecido considerables modificaciones en manos de instituciones jerárquicas y de que había relegado la hechicería a la magia o a la medicina. Los guerreros suplantaron a sus predecesores teocráticos, en realidad apoyándose al parecer en los mismos cambios ideológicos que las teocracias habían producido. Por lo tanto, fue del jefe guerrero y de sus compañeros militares que la historia reclutó su nobleza clásica y sus señores, que produjeron el Estado político, y más tarde la monarquía centralizada con vestigios sacerdotales. Esta fraternidad militar cortó con el sistema de linaje de la sociedad de clanes como con un hacha, y eventualmente perdió el control de la vida social. Y una vez más, los clanes persistieron como los capulí de los aztecas y las unidades familiares de Sumeria, si bien carecían de poder social. Las teocracias no son incompatibles con ciertos elementos democráticos de la vida tribal, tales como asambleas populares y consejos de ancianos. En la medida en que los privilegios de la corporación sacerdotal son respetados, la democracia y la teocracia tribal pueden fortalecerse institucionalmente una a otra. La primera tratando los temas políticos, la segunda tratando los temas del templo y de lo sagrado. Entre ellas puede surgir una activa división de funciones que las sociedades militares fraternales solo pueden considerar como una humillante restricción de sus anhelos de poder civil. Los primeros conflictos entre Iglesia y Estado fueron inicialmente, de hecho, conflictos trilaterales que involucraban a las demandas democráticas de los clanes y, en definitiva, su completa remoción del conflicto. Como lo he venido diciendo durante años, el Estado no es meramente una constelación de instituciones burocráticas y coercitivas. También es un estado mental, una inspirada mentalidad para ordenar la realidad. Acordemente, el Estado tiene una larga historia no solo institucional, sino también psicológica. A diferencia de una invasión en la que los conquistadores someten o aniquilan a los conquistados, el Estado se desenvuelve gradualmente, a veces deteniéndose en formas tan incompletas o híbridas que sus límites son casi imposibles de fijar en términos estrictamente políticos.
Su capacidad para gobernar por la fuerza bruta siempre ha sido limitada. El mito de un Estado puramente coercitivo y omnipresente es una ficción que le ha venido muy bien al aparataje estatal, al crear una sensación de temor y debilidad en los oprimidos que acaba en el quietismo social. Sin un alto grado de cooperación de hasta la más sufrida de las clases sociales, la de los esclavos y los siervos, su autoridad se disolvería en algún momento. El temor y la apatía ante el poder estatal son los productos de un condicionamiento social que justamente hace posible dicho poder. Por ende, ni las explicaciones espontáneas o inmanentes del origen del Estado, ni las narraciones económicas de su surgimiento, ni las teorías basadas en la conquista explican cómo es que las sociedades pudieron saltar de una condición sin Estado a una con Estado, y cómo es que la sociedad política se difundió por el mundo. Tampoco hubo jamás un salto que diera debida cuenta de la inmensa variedad de estados y cuasi-estados que aparecieron en el pasado. Por ejemplo, el primitivo estado súmero en el cual los censi o señores militares eran repetidamente investigados por asambleas populares. El estado azteca, que se enfrentaba a una guerra entre los capulli y la nobleza. Las monarquías hebreas, que eran continuamente perturbadas por profetas con pretensiones democráticas, y el Estado ateniense, institucionalmente basado en la democracia directa. Todos estos, por mucho que difieran entre ellos y no concuerden con los estados burocráticos centralizados de la actualidad, constituyen desarrollos muy incompletos del Estado. Incluso el sumamente Estado faraónico de los Ptolomeos dejó mucho de la vida aldeana egipcia sin siquiera tocar, a pesar de sus exigencias de impuestos y trabajo. Los estados centralizados que surgieron en el cercano Oriente y en Asia no eran tan invasores de la vida en la comunidad como lo es el Estado moderno, con sus medios masivos de comunicación, sus sofisticados sistemas de vigilancia y su autoridad para supervisar casi todos los aspectos de la vida personal. El Estado, en la forma auténticamente acabada e históricamente completa en que lo encontramos hoy, pudo haber emergido solo después de que las sociedades tradicionales, las costumbres y las sensibilidades fueron tan profundamente reelaboradas para concordar con la dominación, que la humanidad perdió todo sentido de contacto con la sociedad orgánica de la cual provenía. La sociedad de clanes no desapareció de golpe, así como el Estado no se estableció de un salto. Hasta que fueron neutralizados como fuerza social, los clanes retuvieron grandes áreas de tierra durante la temprana fase urbana de la sociedad. Las sociedades guerreras, por su parte, reforzaron su poder militar con poder económico al reclamar como botín las tierras de los pueblos conquistados, no las de su propio pueblo. La conquista extratribal, en efecto, había de conducir al acrecentamiento del jefe guerrero con grandes propiedades privadas, a menudo trabajadas por sus habitantes aborígenes en calidad de siervos. En cuanto a las sociedades guerreras que se apiñaron alrededor de los jefes, los restos más permanentes de las batallas y los triunfos eran las tierras que ellos reclamaban como heredad propia, hacienda, a las que se convertían en una jerarquía señorial interna de pobladores, inquilinos, siervos y esclavos. A juzgar por los datos provenientes de Mesoamérica, la economía señorial comenzó en un momento a sobrepasar a la economía de los capulli, en tierras y productos. Por cierto, los registros de Sumeria y los informes españoles sobre la sociedad azteca relatan la triste historia de la venta gradual de las tierras de los clanes a los señoríos y la degradación de los que cultivaban alimentos, libres o cautivos, a un estatus de siervo o de inquilino. Nota del autor: la venta de las tierras de los clanes no debería ser tomada como prueba del derecho a las tierras libremente disponibles. La nueva estructura feudal que normalmente sucedía al ascenso y luego al debilitamiento de los reinados militares todavía veía en la tierra el escenario de un sentido casi sagrado del lugar, no como mero bien raíz. Es más que probable que las tierras de los clanes que eran vendidas a la nobleza ascendente
se consideraran como una transferencia dentro de la comunidad y entre la gente del clan y sus líderes militares. Incluso Aristóteles no podía comprar tierras en Atenas porque no era un ateniense nativo. No importaba lo renombrado que fuera. Si bien era griego, en Atenas él seguía siendo un extranjero, no un ciudadano. Fin de la nota del autor. Más allá de los muros de la ciudad, en las regiones más remotas de la sociedad, la vida aldeana aún conservaba mucho de su vitalidad. Las viejas costumbres habían de permanecer sin importar cuán vagamente en los tiempos modernos. Pero el pacto de sangre, con sus ritos y formas tan variados, se convirtió en algo más simbólico que real. La sociedad de clases había suplantado a la sociedad jerárquica, así como la sociedad jerárquica había suplantado a los factores igualitarios de la sociedad orgánica. Este abrumador pasaje de los lazos sociales basados en el parentesco, el usufructo y la complementariedad a las clases, la propietariedad y la explotación no pudo suceder sin cambios concomitantes en la técnica. Por ejemplo, sin la agricultura a gran escala y basada en el trabajo animal, en general ahora era el hombre quien se ocupaba del arado reemplazando al sistema de azada usado por la mujer. Sin todo esto, es difícil creer que se habían de lograr suficientes excedentes como para sustentar sacerdotes profesionales, artesanos, escribas, cortes, reyes, ejércitos y burocracias. En suma, la vasta parafernalia del Estado. Sin embargo, nos enfrentamos a numerosas paradojas culturales. La sociedad azteca, a pesar de su evidente estructura clasista, no poseía más adelantos técnicos que las más simples comunidades indias mexicanas. Entre las sociedades indias americanas no hallamos arado alguno, ni animal domesticado alguno que sirva a propósitos agrícolas, ni rueda alguna usada para el transporte, si bien sí en los juguetes aztecas. A pesar de sus grandes logros de ingeniería, no hubo una transformación del cultivo de alimentos de un arte a una industria. A la inversa, en las sociedades en las que los arados, los animales, los granos y los grandes sistemas de irrigación formaban la base de la agricultura, las instituciones comunales primordiales todavía eran conservadas con sus normas distributivas. Estas sociedades y sus valores persistieron o sin desarrollar clases o coexistiendo, en general en un modo ignominioso, con instituciones feudales o monárquicas que las explotaban crudamente, pero que rara vez las transformaban estructural y normativamente. Por lo general, o la humanidad no, entre comillas, avanzaba hacia la sociedad de clases, o lo hacía solo en grados variables. La agricultura de arado, los granos y la elaboración de artesanías pueden haber provisto la condición necesaria para el surgimiento de las ciudades, las clases y la explotación en muchas regiones del mundo, pero nunca proveyeron las condiciones suficientes. Lo que hace que la sociedad europea, especialmente en su versión capitalista, haya sido histórica y moralmente única, es que ésta sobrepasó por lejos a toda otra sociedad, incluyendo a las del cercano Oriente, en las que se basaba, en el grado en que las clases económicas y la explotación económica, o sea, la economía actual, colonizaron los aspectos más íntimos de la vida personal y social. El papel que juega la ciudad en la consecución de esta transformación difícilmente pueda ser exagerado, ya que fue la ciudad la que proveyó el territorio para el territorialismo, las instituciones civiles para la ciudadanía, el mercado para formas elaboradas de intercambio, la exclusividad de ciertos vecindarios para las clases y las estructuras monumentales para el Estado. Sus maderas, piedras, ladrillos y adobe le dieron una perdurable tangibilidad a los cambios sociales, culturales, institucionales y hasta morales, que de otro modo no hubieran pasado de ser episodios fugitivos en la historia de la humanidad o hubieran sido reabsorbidos por la naturaleza. En virtud de esta persistencia y este crecimiento, la ciudad concretizó las demandas de la sociedad sin la biología, las del arte sin la naturaleza, las de la política sin la comunidad.
Como el filo del hacha de la sociedad clasista combatió los permanentes reclamos del parentesco, del usufructo y de la complementariedad, afirmando la soberanía del interés y la dominación por sobre la distribución y la igualdad. Para un ejército conquistador, destruir la ciudad de una cultura equivalía a aniquilar la cultura en sí. Reclamar una ciudad, ya fuera Jerusalén o Roma, era restaurar una cultura y la gente que la había creado. En los mismísimos altares urbanos del pacto de sangre, la ciudad le extrajo el contenido al parentesco mientras exaltaba su forma, hasta que solo quedara una cáscara, la mera unidad reproductiva que eufemísticamente llamamos familia núcleo. Por muy abrumadores que estos cambios objetivos hacia la sociedad de clases puedan haber sido, no son tan desafiantes como los cambios que debieron lograrse en el plano de lo subjetivo. Antes que las clases, la explotación, la adquisición y la mentalidad competitiva burguesa pudieran volverse parte del equipamiento psíquico de la humanidad. Malinterpretaríamos seriamente la naturaleza humana si la vemos solo a través de una epistemología del poder y la dominación, o peor aún, de las relaciones de clase y la explotación. Howard Press ha observado que la separación es la tragedia arquetípica, pero hay diferentes formas de separarse. Aunque esta tragedia pueda ser necesaria para permitirle al individuo al descubrir su condición única y su identidad, no tiene por qué asumir la forma explosiva de la rivalidad y la competencia entre individuos. Debería escribirse una fenomenología del sí que tuviera en cuenta los aspectos conciliatorios y participativos de la formación del sí, el yo que surge de las conmociones del ello, la mágica frontera que el niño debe cruzar para diferenciarse a sí mismo de las indiferenciadas experiencias que abarrotan su aparato psicomotriz. Todo esto no es el producto del antagonismo. El miedo tiene que ser aprendido. Es una experiencia social tal como el odio. La ideología comúnmente aceptada de que el engrandecimiento del egocentrismo es el auténtico camino para que tengan lugar la personalidad y la individualidad es una trampa burguesa, la exposición razonada del egotismo burgués. Esta idea se ve contradecida por las investigaciones de Piaget sobre los primeros años de la infancia, como él observa. Escribe: a través de un mecanismo aparentemente paradójico cuyo paralelo hemos descrito a propósito del egocentrismo de los niños mayores, es precisamente cuando el sujeto más se centra en sí mismo que menos se conoce a sí mismo, y es para descubrirse que se ubica en el universo. Fin de la cita. En esta misma línea, Piaget encuentra que el lenguaje, el pensamiento reflexivo y la organización de un universo espacial, causal y temporal se hacen posibles cuando el sí es liberado de sí mismo al encontrarse a sí mismo y así asignarse un lugar como una cosa entre las cosas, un hecho entre los hechos. Fin de la cita. Dejando de lado al darwinismo social, las criaturas especializadas en la poderosa capacidad neurofísica de mentalizar, conceptualizar, planear y calcular se habrían destruido unas a otras en una hobbesiana guerra de todos contra todos. De haber sido usada la razón con su capacidad para el cálculo, para dividir y destruir en vez de unir y crear, la mismísima cualidad humana de la humanidad se habría vuelto en su propia contra, y las especies se habrían matado eras atrás, mucho antes de que la razón pergeñara su armamento moderno. La sensibilidad conciliatoria de la sociedad orgánica encuentra expresión en su perspectiva al tratar el mundo externo, especialmente en el animismo y la magia. Básicamente, el animismo es un universo espiritual de conciliación antes que una forma agresiva de conceptualización. El que todas las entidades tengan alma, una simple identidad del espíritu y del ser, en palabras de Hegel, es algo que verdaderamente se vive y se siente. Esta perspectiva penetra las prácticas de los pueblos prealfabetizados simples. Cuando Edward B. Taylor, en su clásica discusión sobre el animismo, anota que un indio americano escribe lo siguiente:
razonará con un caballo como si éste fuera un ser racional, nos está diciendo que los límites entre las cosas son funcionales. El indio y el caballo son sujetos. La jerarquía y la dominación están totalmente ausentes de su relación. Escribe, el sentido de una distinción física absoluta entre hombre y bestia, tan actual, difícilmente puede ser hallado entre razas inferiores. Fin de la cita. La epistemología misma de estas razas inferiores, entre comillas razas inferiores, es cualitativamente distinta a la nuestra. La epistemología prealfabetizada tiende a unificar antes que a dividir. Personifica animales, plantas, incluso fuerzas naturales y perfectamente inanimadas, tanto como a los seres humanos. Lo que en nuestras mentes suelen ser meras abstracciones adquieren vida y sustancia en la mente animista prealfabetizada. Para el animista, el alma de un hombre, por ejemplo, es su aliento, su mano, su corazón u otras entidades sustanciales. Esta perspectiva animista penetra la mente humana mucho después de que la sociedad orgánica haya quedado atrás. La dificultad que hallamos al tratar las cualidades al parecer paradójicas de la filosofía griega surge de la tensión entre su perspectiva animista y la razón secular. Tales y los pensadores jónicos, si bien parecían ser racionalistas considerando que su óptica era secular y se basaba en la causalidad lógica, veían no obstante al mundo como algo vivo, como un organismo. De hecho, como lo dice Collingwood, como un animal. Se trata de algo con alma, dentro de lo cual hay organismos menores con almas propias, de modo tal que un árbol o un alma es, según tales, tanto un organismo vivo en sí como una parte de ese gran organismo viviente que es el mundo. Nota del autor. Tales fue un filósofo y matemático griego de 624 a 548. Concibió la Tierra como un disco flotante en el agua. Fin de la nota del autor. Esta perspectiva animista persiste en la filosofía griega hasta los tiempos de Aristóteles. De aquí la dificultad que encontramos al clasificar el pensamiento helénico en compartimientos idealista y materialista. La magia, técnica que el animista emplea para manipular al mundo, parece violar la epistemología conciliatoria de esta sensibilidad. Los antropólogos tienden a describir los procedimientos mágicos como las técnicas ficticias del hombre primitivo, en pro de la coerción, en pro de lograr que las cosas le obedezcan. Una mirada más atenta, sin embargo, sugiere que somos nosotros los que leemos esta mentalidad coercitiva en el mundo primordial. Al imitar mágicamente a la naturaleza, a sus fuerzas o a los actos de los animales y de la gente, las comunidades prealfabetizadas proyectaban sus propias necesidades en la naturaleza externa. Es esencial subrayar que la naturaleza externa es conceptualizada desde el principio como una comunidad mutualista. Antes del acto manipulador está la ceremonial palabra suplicatoria, el llamado a un ser racional, a un sujeto, para que coopere y comprenda. Los ritos siempre preceden a la acción y significan que debe haber una comunicación entre los participantes iguales, no una coerción. El consentimiento de un animal, digamos un oso, es una parte esencial de la cacería en la que será matado. Cuando su cadáver es llevado al campamento, los indios fuman una pipa de la paz como gesto conciliatorio. La simple mímesis, característica integral de la magia y el ritual, implica por su propia condición una unidad con el objeto, un reconocimiento de la subjetividad del objeto. Más tarde, por cierto, la palabra habría de separarse del hecho y se convertiría en la palabra autoritaria de un dios patriarcal. La mímesis, a su vez, habría de ser reducida a una estrategia para producir conformidad y homogeneidad social. Pero la palabra bajo la forma de conjuros o de cánticos nos recuerda una sensibilidad más primordial, basada en el reconocimiento mutuo y la racionalidad compartida.
No quiero decir con todo esto que la sociedad orgánica carecía de un sentido de la particularidad. Para el animista los osos eran osos y no bisontes o seres humanos. El animista discriminaba a los individuos y las especies tan bien como lo hacemos nosotros, con frecuencia exhibiendo una atención por el detalle como la que se deja ver en las pinturas rupestres del Paleolítico. La abstracción represiva del oso individual en un espíritu de oso, una universalización del espíritu de los osos que niega su especificidad, es sospechoso. Un posterior desarrollo en la elaboración del espíritu animista. Al poner al sujeto individual oso al servicio de formas manipuladoras de depredación humana, la generalización de esta forma marca los primeros pasos hacia la objetivización del mundo externo. Antes de que hubiera espíritus de osos, había probablemente solo osos individuales, como lo sugiere Taylor cuando nos cuenta que, si un indio es atacado y herido por un oso, el animal se le arrojó encima por puro enojo, o quizá para vengar el daño causado a otro oso. Fin de la cita. Un oso que tiene voluntad, intencionalidad y que conoce el enojo no es un mero epifenómeno de un espíritu de oso, es un ser con derecho y autonomía propios. Al abstraer el espíritu de oso de los osos individuales, al generalizar de lo particular a lo universal y más aún, al infundirle a este proceso de abstracción un contenido mágico, estamos desarrollando una nueva epistemología para explicar el mundo externo. Si el oso individual no es más que un epifenómeno de un espíritu animal, ahora se hace posible objetivar a la naturaleza sometiendo completamente lo particular a lo general y negando la exclusividad de lo específico y lo concreto. El énfasis de la perspectiva animista pasa así de la organización y la comunicación a la dominación y la coerción. Este proceso intelectual probablemente ocurrió a pasos. La leyenda de Orfeo, una de las más antiguas, está basada en la idea de un espíritu guardián antes que un amo de los animales. Orfeo hechiza al universo animal y lo lleva a la reconciliación y la armonía. Es un pacificador en un mundo brutal. De la leyenda de Orfeo percibimos la existencia de un tiempo en el que la pacificación y la abstracción no eran procesos mutuamente excluyentes. Pero si se efectúa una pequeña alteración en la leyenda, pasamos de la imagen de un guardián de animales a la de un amo de los animales. Esta alteración es probablemente obra del hechicero, quien, como lo sugiere Ivar Paulson, corporiza a la vez al protector de las presas, el amo de sus espíritus, y al que ayuda al cazador. El hechicero entrega mágicamente al animal cazado en manos del cazador. En tanto, anciano y mago profesional establece las nuevas y cuasi jerárquicas fronteras que subvierten la antigua perspectiva animista. Ese sagrado proceso de generalización y clasificación, llamado razón, aparece muy tempranamente de una forma intricada y contradictoria. La manipulación ficticia de la naturaleza comienza con la manipulación real de la humanidad. Aunque los esfuerzos del hechicero por darle una mayor coherencia al mundo habrán de convertirse en un poder social que le confiere a la humanidad más control sobre el mundo externo, el hechicero, y más precisamente su sucesor, el sacerdote, dividen inicialmente este mundo para manipularlo. Las mujeres, en cuanto hechiceras o sacerdotisas, ya no son inmunes a este fenómeno. En todo caso, Weston Lavague acierta al decir que los primitivos cazadores-recolectores proyectaron la estructura social del poder secular en lo supernatural, tal como otros grupos lo hacen. Al respecto escribe lo siguiente: el calce que el mito tiene en la estructura social de una horda cazadora es exacto. El mito no anticipaba ninguna manifestación social posterior, puesto que la religión reflejaba solo a la entonces contemporánea estructura social. Fin de la cita. Más aún, como podemos sospecharlo, los hechiceros y los sacerdotes siempre están trabajando. No solo generalizan y formulan, sino que regeneralizan y reformulan.
las primitivas coaliciones que estos forman con los ancianos y los jefes guerreros, y más tarde los conflictos que presenta el surgimiento de sociedades agrícolas cada vez más complejas, le imponen nuevos requerimientos a su ingenuidad ideológica, la cual a su vez conduce a nuevas generalizaciones y formulaciones. Después de su muerte, los hechiceros y los sacerdotes más renombrados son la materia prima para la creación de dioses. Se establece así un compromiso entre el animismo y la religión, uno que lleva la hechicería hacia la corporación sacerdotal. Los dioses primitivos revelan esta nueva fusión al combinar un rostro animal con un cuerpo humano o viceversa, como en los casos de la Esfinge y el Minotauro. Inexorablemente este proceso de continua sustitución da lugar a un panteón de dioses que son íntegramente humanos, incluso en su comportamiento. A medida que la sociedad evoluciona lentamente hacia la jerarquía y luego hacia las clases sociales, también lo hacen los dioses. En una sociedad jerárquica que todavía está saturada de tradiciones matricéntricas, la deidad principal es la diosa madre, que personifica la fertilidad y el suelo, los unidos dominios de la sexualidad y la horticultura. En una sociedad patricéntrica bien establecida, una que emplea al varón, sus bestias y el arado para el cultivo de alimentos, la diosa madre adquiere un consorte, al que ella le va concediendo gradualmente su poder en la medida en que se va imponiendo el patriarcado. Este proceso continúa hasta cruzar el umbral de la entre comillas civilización y llegar a las sociedades urbanas, en las que la socialización de los dioses conduce a teogonías políticas. Si la comunidad conferencia en asambleas, también lo hacen las divinidades. Si el impacto que la guerra provoca en las primitivas democracias urbanas conduce al establecimiento de un supuesto gobernante, también surge una divinidad suprema. Mientras el mundo está bajo el imperio de la mediación hechicera, o más significativamente sacerdotal, tiende a permanecer enclavado en una matriz religiosa. Ni tampoco se libera alguna vez de lo mito poético y lo religioso, mientras el humano domina lo humano. Las divisiones sociales son oscurecidas por el mito y la mitología. Incluso el jefe guerrero trata de validar su estatus social convirtiéndose en sacerdote o en dios. Las fuerzas sociales autoritarias están hechas para parecer fuerzas naturales, como las divinidades que la personifican o parecen manipularlas. En los lugares en que la naturaleza es tocada por las obras del cultivador de alimentos, la humanidad no tuvo obstáculos en idear dioses que son parte de la tierra y del hogar. Dioses y diosas populares cuya conducta estaba a menudo determinada por las estaciones del año o la súplica humana. Guerras, catástrofes, hambrunas y grandes desgracias tenían lugar, seguro que sí, pero sucedían en el marco del orden natural. Los dioses de la Mesopotamia, por ejemplo, pueden parecer más rústicos e inquietos que los que presidían el destino del Egipto. El comportamiento del río en la primera de las regiones aludidas era menos predecible y más destructivo que el de la segunda. Sin embargo, por significativas que puedan ser las diferencias entre las divinidades de las dos grandes civilizaciones aluvionales, eran diferencias de grado y no de clase. La naturaleza todavía era una madre nutricia que proveía cuidado y solicitud. Ella le otorgaba suculentas cosechas y cierta seguridad a la comunidad, que la reverenciaba y nunca dejaba de ofrecerle ceremonias exclusivas. Pero contrastemos estas fértiles tierras con las áridas estepas y el desolado desierto de los beduinos. En estas regiones la inseguridad y el conflicto entre los patriarcas guerreros y pastores en pos del agua y los rebaños son una situación crónica, y resulta fácil ver por qué surgen nuevos dioses que asumen un aspecto más terrible que el de los espíritus naturales, los dioses y las diosas de los agricultores. En estas regiones la naturaleza se parece mucho a un puño que caprichosamente aplasta al hombre y sus rebaños. No existe el hogar en el que se pueda calentar al volver del trabajo diario, solo el campamento nómada con su ambiente de fugacidad. Tampoco hay campos abundantes recorridos por ríos. Para los beduinos, solo los cielos son azules presididos por el sol.
El ancho horizonte cortado aquí y allá por montañas instila un sentido de infinitud del espacio, de lo trascendental y lo extraterrenal. La mujer, corporización de la fecundidad y de una naturaleza relativamente benigna para los agricultores, no tiene valor simbólico en este áspero universo, excepto quizá como un mero recipiente para producir hijos, pastores y guerreros. No es que sea explotada, sino que está sencillamente degradada. Nota del autor. Admito que esta descripción es un tipo ideal weberiano. No toma en cuenta las diversas variaciones y complejidades propias de la ecología beduina o más generalmente pastoral. Hay un consenso general hoy en día sobre que el pastoralismo representa un desarrollo tardío, de hecho, un desvío de la sociedad agricultural, no el estadio intermedio entre los estadios cazador y agricultor, tal como pensaron los antropólogos del siglo XIX. Por lo tanto, los valores y estructuras patriarcales posteriores están entremezclados con tradiciones matricéntricas desde los primeros días de la vida. Este hecho puede explicar la posición equívoca de las mujeres en la Biblia hebrea y en muchas comunidades pastorales existentes en la actualidad. Ni tampoco todas las comunidades pastorales se limitan al pastoreo, cultivan alimentos cuando pueden y han interactuado pacíficamente con comunidades rurales en todas las fases de la historia, tanto comerciando con ellas como pastoreando sus rebaños. Mi preocupación aquí es principalmente lo que es único del mundo pastoral, no lo que éste comparte con las muchas comunidades hortícolas y agrícolas que había de ser objeto de invasiones pastorales. Fin de la nota del autor. Estos nómadas pastorales separados de la agricultura por cambios climáticos o por problemas poblacionales son un pueblo errante e infatigable. Están condenados por los dioses que aún perduran entre ellos a vagar como fantasmas de un Edén perdido. Como pastores viven principalmente entre animales domésticos, cada uno de los cuales es un bien comercial. El solo número de animales que posee el patriarca es índice de su riqueza y su prestigio. El poder y la fortuna pueden ser determinados con exactitud numérica, por el tamaño de la manada y el número de hijos. De esta gente, históricamente los hebreos que articulan la sensibilidad pastoral por excelencia, surgirán una nueva epistemología del poder y una nueva divinidad, basadas ambas en la bruta expresión de la voluntad masculina y la cruel negación de la naturaleza, según lo notaron H. y H. A. Frankfurt. A continuación su cita. La premisa dominante del pensamiento hebreo es la absoluta trascendencia de Dios. Yahvé no está en la naturaleza, ni la tierra, ni el sol, ni el cielo son divinos. Hasta los más potentes fenómenos naturales no son sino reflejos de la grandeza de Dios. Ni siquiera es posible nombrar a Dios. Él es sagrado. Eso significa que Él es sui generis. Bien se ha señalado que el monoteísmo de los hebreos es un correlato de su insistencia en la incondicionada naturaleza de Dios. Solo un Dios que trasciende todo fenómeno, que no está condicionado por modo alguno de manifestación, solo un Dios incalificado puede ser la base única de toda existencia. Fin de la cita. Detrás de tales cosmogonías yace la dialéctica de una contradictoria racionalidad, a la vez liberadora y represiva, razón enclavada en el mito. Sin lugar a dudas están siendo ejercitados verdaderos poderes intelectuales, se están autorrealizando con materiales mitopoéticos. La graduación que el pensamiento animista hace del individuo a la especie, de los osos a los espíritus de osos, es obviamente un paso preliminar a la concepción de las fuerzas naturales como humanamente divinas. Las divinidades son una evidencia sutil de la presencia de la humanidad en la naturaleza como una fuerza natural por derecho propio. Es tentador en este punto el ver a las estepas y especialmente al desierto como medio ambientes dominadores que sometieron la humanidad a la naturaleza, y ver a los beduinos como sumergidos en una amarga lucha contra la naturaleza. No obstante, tal imagen sería muy simplista.
Para el beduino, la severidad del árido mundo del nómada solía ser vista como una fuente de purificación, de libertad moral y personal. Para los grandes profetas hebreos, muy especialmente figuras de la talla de Amós, el desierto era sobre todo la tierra a la que uno retornaba para encontrar la fuerza de carácter y la probidad moral necesarias para combatir la injusticia. De aquí la nobleza imputada al pastor, quien vagando con sus rebaños y abandonado a sus propios pensamientos, estaba más cerca de la divinidad que el que cultivaba alimentos. Su contacto con el desierto lo imbuía de un sentido de la rectitud. La importancia de la contribución semita a nuestra sensibilidad occidental no yace simplemente en el tono patriarcal que le dio a las ya existentes jerarquías de las sociedades agrícolas, contribución que ha subrayado aquí por propósitos heurísticos. También yace en la probidad moral y en la mentalidad trascendental que generalizaron la imagen concreta de la naturaleza, vigente entre los pueblos campesinos en una supernaturaleza que era tan intelectual como intencionada. Desde los hebreos la religión exhibe una creciente tendencia a abstraer, a clasificar y a sistematizar. Por todas sus obvias contradicciones, la Biblia es un relato notablemente coherente de la evolución humana hacia la sociedad. Incluso en la desvalorización que los hebreos hacen de los fenómenos naturales, tenemos una ruptura con el pensamiento mito-poético en cuanto tal, una ruptura con los fenómenos como fantasías, una voluntad de tratar la vida en términos realistas e históricos. La historia social como la voluntad de Dios reemplaza la historia natural como la cosmogonía de espíritus, demonios y seres divinos. Como lo han destacado los Frankfurt, los hebreos no propugnaron una teoría especulativa, sino una enseñanza revolucionaria y dinámica. La doctrina de un Dios único, incondicional y trascendente descartaba valores tradicionales, proclamaba valores nuevos y postulaba una significación metafísica para la historia y los actos del hombre. Fin de la cita. El destino del hombre pasa a ocupar el centro del escenario intelectual. Es su destino y el de sus especies lo que constituye un tema central en la Biblia hebrea, aún bajo la forma del pueblo elegido. Pero una racionalidad antitética penetra esta enseñanza revolucionaria y dinámica. Con los hebreos la epistemología del poder se transforma por sí sola en una concepción trascendental del orden. La dominación se vuelve sui generis, divide lo indivisible por mandato. Tan solo relegar el Yahvé hebreo a un derecho de propiedad monoteísta de la naturaleza o incluso a las divinidades humanas que poblaban el mundo pagano es una simplificación. En realidad, tales intentos habían estado rondando durante siglos antes de que el judaísmo adquiriera importancia al pasar a ser en su versión cristiana una religión mundial. Ni eran los hebreos el único pueblo que se consideraba elegido. Este es un arcaísmo tribal que la mayoría de los pueblos simbolizan en su nomenclatura cuando se describen a sí mismos como la gente y a los otros como extranjeros o bárbaros. Lo que hace a la Biblia hebrea única es que es autoderivativa. La voluntad de Dios, por así decirlo, es Dios. Ninguna cosmogonía, ni moralidad, ni racionalidad son necesarias para explicarlo, y el deber del hombre es obedecer sin cuestionamientos. Cuando Moisés se encuentra con Yahvé y le pregunta su nombre, la respuesta es una imprecación. Yo soy el que soy. Y luego, yo he descendido hasta ti. Lo que Moisés enfrenta no es tan solo un Dios único o celoso, es un Dios sin nombre, cuya trascendencia lo cierra a todo otro ser más allá de su propia existencia. Lo concreto se vuelve ahora completamente el mero producto del universal, el principio por el cual el animismo y las primitivas cosmogonías iban desde lo particular a lo general ha sido revertido totalmente. El orden de cosas no surge de la naturaleza y va hacia la supernaturaleza, sino todo lo contrario.
Característicamente, la noción bíblica de la creación no es una cosmogonía especulativa, observa Rudolf Bultmann, sino una confesión de fe en Dios como Señor. El mundo le pertenece y Él lo sostiene con su poder. Fin de la cita. Este mundo está ahora atravesado por la jerarquía, por el gobernante y el gobernado, por sobre los cuales se rige la abstracción sin nombre, el Señor. El hombre a los ojos del Señor es una criatura abyecta. Sin embargo, ante nuestros ojos es un jerarca por derecho propio, pues el Señor ordena que no será temido por todas las bestias de la tierra, por todas las aves del cielo y por todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. La comunicación que el animista logra mágicamente con el animal cazado, primero como ser individual y más tarde como un epifenómeno de un espíritu, no se convierte en miedo. Que los animales puedan sentir miedo les concede todavía su subjetividad, sentimiento que irónicamente comparten con la gente que tiene miedo de Dios, pero se trata de una subjetividad colocada bajo la dominación humana. Igual de importante, la gente también es atrapada en una red de dominación humana. El poder bíblico es el maná que todos los amos pueden usar en contra de sus esclavos, gobernantes contra gobernado, hombre contra mujer, ancianos contra jóvenes. A partir de esto no tenemos ya dificultad alguna en comprender por qué la Biblia hebrea se vuelve un documento universalizado, el supremo código del Estado, la escuela, el trabajo, la política y la familia. Es un maná que ha adquirido adornos metafísicos que lo vuelven virtualmente invulnerable a la incredulidad que un mundo cada vez más secularizado les tiene a un jefe guerrero, un rey divino y un patriarca doméstico. Los Frankfurt aseguran que el pensamiento hebreo no superó del todo al pensamiento mito-poético. De hecho, creó un nuevo mito, el mito de la voluntad de Dios. Fin de la cita. Empero, en los mandamientos de Yahvé hay algo más que un simple mito. Detrás de las historias y los episodios que narra la Biblia se esconde un apriorismo filosófico que liga la soberanía humana al comportamiento agresivo. La perpetuación de la jerarquía, en efecto, aparece como una cuestión de supervivencia humana enfrentada a fuerzas inexorables. La voluntad de Yahvé completa la creciente separación entre sujeto y objeto. Más significativamente, su voluntad dividió a los dos no simplemente como elementos particulares de una totalidad, sino antagonísticamente. El objeto es sometido al sujeto. Ambos son divididos como opuestos que suponen una negación de lo concreto, lo específico y lo corporal, en favor de lo abstracto, lo universal y lo mental. El espíritu puede ser opuesto ahora a la realidad, el intelecto al sentimiento, la sociedad a la naturaleza, el hombre a la mujer y una persona a otra, porque el orden de cosas expresado por el yo soy de Yahvé así lo ha dispuesto. Uno ya no tiene que invocar la costumbre, la ley o la teoría para explicar este orden. La trascendental voluntad de Dios, un Dios que sui generis, rige los designios. Cuestionar su omnipotencia no le compete al humano. Esta separación religiosa del orden mundial en términos de soberanía antes que de complementariedad había de servir muy bien a sus acólitos. A las emergentes clases gobernantes y al Estado le proveyó una ideología de obediencia ciega, de gobierno por mandato, y los poderes de la retribución supernatural. Y esta demoledora transformación no se había logrado invocando la naturaleza y sus divinidades, el espíritu del oso, las divinidades mitad humanas, mitad animal del Egipto, o las irascibles divinidades antropomórficas de Sumeria y Grecia, sino invocando una supernaturaleza descorporizada, abstracta y sin nombre, que permitió la codificación de la creencia sin los límites de la realidad empírica. El desértico paisaje de los beduinos agudizó esta ideología, pero no la formó, pues el pacto beduino tiende a desnudar sus demandas políticas de soberanía irrestricta.
En verdad, es dudoso que una ideología tan exigente de sometimiento y obediencia por parte de los patriarcas, así como de sus esposas y niños, pueda haber provenido de unos pobres beduinos a punto de adoptar una forma de vida agrícola. Esta ideología fue evidentemente pergeñada por sacerdotes y comandantes militares, por duros legisladores y soldados espartanos tan claramente representados en la figura de un Moisés. El hecho de que el Señor le exija a Moisés que tenga por vivienda una tienda de pelo de cabra sugiere que la ideología, en la primera parte de la Biblia, fue formulada cuando las tribus hebreas confederadas se abrían paso hacia Canaán. Luego, después de la conquista de la tierra, se elaboró un documento ético muy humanista y sumamente idealista. Nota del autor. Irónicamente, los valores beduinos de la Biblia hebrea, moralmente exigentes y antinaturalistas, jugaron un papel más formativo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, a pesar del amor cristiano. En el periodo inmediatamente anterior al surgimiento del Imperio Romano, el judaísmo adquirió un carácter altamente ético. Los profetas hebreos, especialmente Amós, le infundieron un compromiso con la justicia y un desprecio de la tiranía tan fuerte que los antiguos judíos no dejaban de levantarse en contra de los romanos, lo que condujo finalmente a la destrucción de Judea como nación. En tiempos de Jesús, los fariseos habían reelaborado el código deuteronómico, haciéndolo uno de los códigos más humanos en el mundo antiguo. La ley del talión mosaica, con su exigencia del ojo por ojo, había sido reemplazada por una compensación monetaria. El castigo corporal estaba muy restringido. El uso de ordalías para determinar el adulterio femenino fue abolido. Finalmente, tanto los deudores como los esclavos eran tratados con un grado de consideración inusitado para la época. Como lo indica la Revolución en Judea de Jean McCovey, New York, 1980, la transición del judaísmo al cristianismo fue torpe y casi cínicamente reescrita por los autores helénicos de los evangelios. De acuerdo con McCovey, estos autores distorsionaron hasta lo imposible los objetivos nacionalistas de Jesús, las ideas éticas de sus seguidores nazarenos y el mensaje activista de la Iglesia de Jerusalén encabezado por Jaime, primo hermano de Jesús. Fin de la nota del autor. Con los griegos, la epistemología del poder es transmutada de un principio moral basado en la fe a un principio ético basado en la razón. Si bien el pensamiento mito-poético nunca está ausente en el legado cultural helénico, o asume una forma muy intelectualizada, o es regido por la mente o nous. El dominio griego de la razón no se centra en una supernaturaleza. Su lugar auténtico es la polis, la así llamada ciudad-estado. Como el clan patriarcal semítico, la polis también está parcialmente moldeada por un medio ambiente restrictivo, montañas que estimulan la autonomía comunal y el virtuosismo personal aplicado a casi todas las tareas, desde la agricultura y la metalurgia hasta la guerra. La palabra amateur es latina, pero refleja acertadamente la predisposición helénica a un modesto grado de competencia en todos los campos, en pos de equilibrio y autosuficiencia, que tan característicamente ha asignado a las comunidades montañesas en el pasado y ha inmerso en sus habitantes la autoconfianza, el carácter, la dureza y un espíritu amante de la libertad. Para tales pueblos la independencia de espíritu tendía a ser un fin en sí mismo, aunque su aislamiento también podía dar lugar a un localismo adverso a cualquier ensanchamiento de la perspectiva. El intelectualismo helénico está ubicado primariamente en las poleis costeras o de islas, donde se mantenía un raro equilibrio entre el espíritu libre de sus orígenes montañeses y el espíritu cosmopolita de sus contactos marítimos. En el seno de estas poleis, más específicamente la ateniense, surgió un nuevo dualismo, el hogar u oikos, y el ágora,
un mercado que con el tiempo se transformó en un variado centro civil. Estas dos se contrapusieron uno contra otro. El Gora, o más generalmente la polis misma, era la esfera de la libertad, como lo destacó Hannah Arendt haciéndose eco de la política de Aristóteles. En la medida en que hogar y polis estaban interrelacionados, era obvio que el dominio de las necesidades de la vida en el plano doméstico fuera la condición para la libertad de la polis. Lo que todos los filósofos griegos, no importa cuán opuestos estuvieran a la polis, tomaron por dado es que la libertad esté exclusivamente localizada en el dominio político, que la necesidad es primariamente un fenómeno prepolítico, propio de la organización doméstica, y que la fuerza y la violencia son justificadas en esta esfera porque son la única forma de dominar a la necesidad, por ejemplo, gobernando esclavos, y ser libre. Dado que todos los seres humanos son sujetos pasibles de necesidad, están facultados para usar la violencia en contra de otros. La violencia es el acto prepolítico de liberarse a uno mismo de la necesidad en pos de la libertad. Este dualismo epistemológico entre necesidad y libertad, dualismo ajeno al pensamiento monístico hebreo, se apoyaba en presunciones sobre la naturaleza, el trabajo, la individualidad, la razón, la mujer, la libertad y la técnica, tan demoledoras que sería preciso otro libro para tratarlas adecuadamente. Ofrezco aquí, pues, un examen resumido de algunas de estas presunciones, en especial el legado occidental de la dominación, y dejo sus implicaciones para un estudio posterior. Para comenzar, la racionalidad griega no propició del todo una negación de la naturaleza. Una naturaleza sojuzgada por el hombre, especialmente los prolijos campos del agricultor y los sagrados bosquecillos de los dioses, era una ambición placentera. Los campos y bosques eran refrescantes para el ojo y el espíritu. La naturaleza de esta forma estaba impregnada por la razón y era esculpida por la creatividad humana. Lo que los griegos verdaderamente temían y resistían era una naturaleza salvaje, indomable, como lo destacó Havelock Ellis, es decir, una naturaleza bárbara. La naturaleza salvaje no era meramente prepolítica, estaba más allá del dominio del orden. La noción griega de la dominación de la naturaleza por el hombre, una noción no menos real que la moderna, no podía encontrar estabilidad y significado allí. Para la mente griega, la polis, que incluía sus fértiles alrededores, libraba una constante batalla contra el incontrolable mundo natural. Dentro de su perímetro, la polis creaba un espacio no solo para el discurso, la racionalidad y la buena vida, sino incluso para el oikos, que al menos tenía su propio dominio de orden, por más prepolítico que fuera. Apuntalando la supremacía de la polis por sobre el oikos, había un dualismo más universal, la supremacía del orden o cosmos por sobre la disolución o caos. Toda la filosofía de la naturaleza griega tomó estas coordenadas intelectuales, especialmente en lo referido a la coherencia de la polis en desmedro de las fuerzas de la incoherencia. Tomó como puntos de referencia básicos. El amor por la naturaleza salvaje habrá de venir más tarde, con la Edad Media europea. Por todo esto, el racionalismo griego no denigró ni al trabajo ni a la materialidad. En efecto, el hacendado ateniense, el hoplita que como granjero ciudadano constituía la médula militar de la democracia, trabajaba codo a codo con los ayudantes y los esclavos que podía mantener. A menudo padecía junto a ellos idénticas condiciones de vida. El amor griego por el cuerpo humano, el atletismo y el físico es proverbial. Lo que el racionalismo griego denigraba profundamente, y estamos hablando de sus élites, era el trabajo asociado con el comercio y la búsqueda de ganancia. Pues en el mercado moraban las fuerzas que amenazaban con socavar el ideal helénico de autosuficiencia, equilibrio y límite, o sea, el cosmos que podía ser minado tan fácilmente por el caos cuando la vigilancia de la razón se distraía. En un párrafo ampliamente citado, Aristóteles manifestó este temor con una claridad típica de los griegos. Escribía:
Hay personas que creen que el objeto de la administración hogareña es adquirir riqueza, y la sola idea de sus vidas es que deben tener cada vez más dinero y a toda costa no perderlo. El origen de esto es que los hombres se preocupan solo por vivir y no por vivir bien, y como sus deseos son ilimitados, ellos también desean que sus gratificaciones también lo sean. Fin de la cita. Para Aristóteles, la amenaza de lo ilimitado yace no solo en el desequilibrio y la dependencia, sino también en la subversión de la forma, sin la cual la identidad se disuelve y lo significativo es suplantado por lo insignificante. Por lo tanto, más que el equilibrio, lo que los griegos buscaban era una organización metódica de las dualidades que ellos mismos habían introducido en la tradición intelectual occidental, es decir, la dualidad entre naturaleza y sociedad, trabajo y tiempo libre, sensualidad e intelecto, individuo y comunidad. Las dualidades existían y adquirían significado solo porque existían contrapuntísticamente, cada una en oposición y a la vez en conjunción con la otra. La razón había de reconocer y ajustar esta tensión, dándole prioridad epistemológica y social a ambos términos. Incluso la polis, concebida como el dominio de la libertad, estaba continuamente aquejada por el problema de si la comunidad sería capaz de mantener una paridad entre el interés colectivo y el individual. En la ideología ateniense, el Estado era superior y antecedente a sus ciudadanos, observa Max Horkheimer, como resultó al menos por un breve periodo de tiempo. Este predominio de la polis facilitó, en vez de obstruir, el ascenso del individuo. Efectuó un equilibrio entre el Estado y sus miembros, entre la libertad individual y el bienestar común, perfecta y elocuentemente ilustrado en la oración fúnebre de Pericles. Fin de la cita. Pero en la mente helénica el orden siempre tenía que resistir el desorden. El cosmos tenía que resistir al caos. Esta imagen es esencial para lograr alguna comprensión de cómo los griegos y toda clase gobernante europea que sucedió a la caída de la polis pensaban acerca de la condición humana. A pesar de su gusto por el equilibrio, la nota predominante del pensamiento helénico siempre era una organización jerárquica de la realidad. Siempre se la manifestaba en términos racionales y seculares, pero no podemos olvidar que el caos poseía una sustancialidad muy mundana y terrenal, en la forma de una gran población de esclavos, extranjeros, mujeres y libertos, potencialmente ingobernados que estaban situados en un estatus inferior dentro de la polis o que no tenían ningún estatus. Nota del editor. Liberto significa esclavo a quien se le ha dado libertad respecto de su dueño. Fin de la nota del editor. Los principales arquitectos de la epistemología jerárquica griega, Platón y Aristóteles, tenían un largo linaje filosófico, enraizado en la filosofía de la naturaleza presocrática. ¿Cómo dar cuenta de la dominación de prácticamente la mitad de la polis, de sus mujeres y de un gran número de esclavos? ¿Cómo negarles los derechos civiles y políticos a los residentes extranjeros y a los libertos que literalmente infestaban la polis y proveían los servicios diarios más esenciales? Estas preguntas tenían que ser contestadas de un modo racional, sin recurrir a mitos que les abrieran la puerta al caos y a su turbio pasado. Tanto para Platón como para Aristóteles, una respuesta racional requería objetividad intelectual, no la revelación divina y la voluntad deificada del pensamiento social hebreo. La noción de la igualdad humana que la Biblia no excluye y que de hecho sus más grandes profetas destacaban, debía ser refutada con basamentos naturalistas, una naturaleza racional y ordenada que la mente griega pudiera aceptar. En esto Platón y Aristóteles coincidieron, pero no se ponían de acuerdo sobre el lugar de esta naturaleza en el cual las diferencias entre la gente pudieran ser estratificadas en sistemas de mandato y obediencia. La estrategia de Platón fue de muchas formas la más atávica. Las diferencias en las capacidades y los desempeños individuales provienen de diferencias en el alma, decía. Los pocos que están capacitados para gobernar
Los guardianes, en la idealizada sociedad de Platón, mal llamada la República, nacen con almas de oro y de plata. Los de las almas de oro están destinados por sus innatas cualidades espirituales a ser los gobernantes filósofos de la polis, los de las almas de plata, sus guerreros. Los dos son entrenados de la misma forma, en un régimen riguroso que estimula el atletismo, la distribución comunal de todas las posesiones y medios de vida, una solidaridad familiar que hace del estratos enteros un gran oikos, y una espartana negociación de los lujos y el confort. Más tarde las almas de oro y las de plata son separadas funcionalmente, las primeras para desarrollar sus cualidades intelectuales y teóricas, las segundas para elaborar su capacidad para cumplir responsabilidades prácticas, generalmente militares. El resto de la población, granjeros, artesanos y mercaderes que poseen almas de bronce o de hierro, casi no son mencionados. Aparentemente gozarán de vidas más seguras gracias a sus guardianes, pero sus formas de vida no parecen ser muy distintas a las de los plebeyos. La república es por lo tanto en esencia autoritaria y en algunos aspectos totalitaria. Los gobernantes filósofos son libres de mentirle descaradamente, noblemente según Platón, al pueblo entero, en aras del interés social, purgando así a la polis de libros e ideas innobles. Dentro de lo que Platón llamaba innoble, incluye expresamente a la poesía homérica y probablemente a los dramas contemporáneos, a los que veía como degradantes por la imagen que los dioses podían llegar a tener de la humanidad. Por otro lado, las mujeres del estrato guardián gozan de una igualdad completa e irrestricta con los hombres. Platón, habiendo desplazado al oikos de la vida de la clase gobernante y habiéndolo sustituido por una forma de comunismo doméstico, ha transferido el dominio de la necesidad de lo prepolítico a los hombros de los plebeyos. Con lógica irrefutable, no ve motivo por el cual las mujeres del estrato guardián sean tratadas de modo distinto a los hombres. Por lo tanto, todo lo que limita sus actividades, sean estas la guerra, el deporte, la educación o la filosofía, son sus habilidades físicas. Pueden ser gobernantes filósofos, no menos que los hombres de estatura intelectual, ni tampoco las almas de oro o de plata que mutan, por así decirlo, de entre los plebeyos, han de ser detenidas y obstruidas de acceder al estrato guardián. Idénticamente, las almas de bronce o de hierro que aparecen entre los niños de los guardianes han de ser sustraídas del estrato gobernante y ubicadas entre los plebeyos. Nota del autor. La teoría tripartita de las almas de Platón no acabó en la República. Apareció de nuevo en teorías gnósticas muy radicales y en herejías cristianas de la Edad Media y de la Reforma. Para ello pueden ver el capítulo 7 y el capítulo 8. Fin de la nota del autor. A pesar de todos los elogios que la República recibió con el correr de los siglos, no es una utopía, una visión de una sociedad comunista o una democracia, en cualquier sentido del término. Es una forma ideal, un eidos en el mundo metafísico de formas de Platón. Lo que debe ser destacado aquí es que la racionalidad de Platón es cruda, cínicamente jerárquica. La polis, si había de sobrevivir desde el punto de vista de Platón, debía entregarse a la crueldad de la razón, por así decirlo, y seguir la lógica de la dominación. Sin jerarquía y dominación no puede haber cosmos, no puede haber orden. Los griegos, única preocupación de Platón, deben alterar drásticamente la polis, basándose en una epistemología represiva. Para Aristóteles, el idealismo racionalista de la República está mal situado. Su pureza teórica lo separa de la categoría aristotélica de razón práctica, a la cual pertenece la formulación de una polis racional. En este punto Aristóteles discrepa con la crueldad de la razón de Platón, que diluye los problemas pragmáticos del ordenamiento de la polis. Su obra política conlleva una severa crítica de la polis ideal en sí, incluyendo a la de Platón y a la de sus predecesores. Quizás ninguna otra obra haya ejercido tanta influencia en el pensamiento social occidental.
Lo que importa para nosotros es la intensa crítica de Aristóteles hacia las diversas estrategias. La razón debe exorcizar sus propios mitos, especialmente el idealismo de Platón y su proclividad a apartarse de los problemas prácticos de la administración y la reconstrucción social. Las principales preocupaciones de la política de Aristóteles son claramente las de su época: la esclavitud, la ciudadanía y la clasificación racional de poleis que valida la elección de una por sobre la otra, sin olvidar que la razón debe estar moldeada por la ética y por el deseo racional de llevar una, entre comillas, buena vida, no solo en el aspecto material. La obra establece con claridad una base racional para la esclavitud y el patriarcado, y una meritocracia política como auténtico escenario para la ciudadanía. Para Aristóteles, a los griegos les ha sido concedido gobernar, por la geografía, el clima y sus innatas cualidades intelectuales, no solo a los bárbaros, sino también a los esclavos y las mujeres, los cuales son prepolíticos y se benefician profundamente con las, entre comillas, superiores facultades mentales de sus amos varones. Dada la racionalidad, entre comillas, inferior de la mujer y el esclavo, y su inhabilidad para formular políticas y comportamientos significativos, es obvio que se benefician con la racionalidad, entre comillas, superior de aquellos, y con su capacidad para dirigirlos y gobernar sus conductas irracionales. La esclavitud y el patriarcado, en efecto, son vistas como dones de la razón, no como cadenas. A pesar de sus diferencias, Platón y Aristóteles elaboraron teorías sociales con una consistencia y una lógica que les deben haber parecido impecables a sus sucesores. Y ambos echaron no solo las raíces de una filosofía social racional, sino que establecieron una tradición epistemológica represiva que recorre eras enteras del pensamiento occidental. Numerosas sociobiologías habían de inspirarse en las teorías platónicas y neoplatónicas. La teoría aristotélica había de adquirir a su vez una trascendencia increíble, que alcanza hasta la teología atomista y, a pesar de su severa orientación clasista, al socialismo científico. Nota del autor. La teoría atomista es el sistema filosófico de Santo Tomás de Aquino. Llegó a ser durante siglos la filosofía preferida por la Iglesia Católica de Roma. Fin de la nota del autor. Pero lo más importante es que estos dos pensadores y en realidad todo el pensamiento helénico universalizaron la jerarquía como algo racional, quizás democrática cuando era posible, a menudo totalitaria si era necesaria. Con su sola existencia, la polis creó una nueva tradición en las nociones occidentales de ciudadanía y les impartió una secularidad sin precedentes que le dio sus verdaderas bases al pensamiento social moderno. También creó los puntos que habrían de bloquear a la mente y la praxis occidental en los siglos venideros, y una mentalidad agudamente represiva para tratarlos. Para mejor o para peor, no estamos en absoluto libres de la lógica, la universalidad y la inocencia de este legado. Fertilizada con el pensamiento hebreo, la intelectualizada europea nació en Atenas y se abrió paso a lo largo de los siglos hasta, nos guste o no, tenernos como sus actuales herederos. Las mentalidades hebrea y helénica eran similares en lo que se refiere a su firme compromiso con relaciones jerárquicas estructuradas en la fe o en la racionalidad. Objetivamente, hemos hecho un largo camino desde la astucia de la corporación sacerdotal al volver los valores del clan en contra de la sociedad orgánica, desde el ascenso de los jefes guerreros en lo referido a la expansión de la esfera civil del varón, desde la desintegración de una economía comunal en una señorial y, por último, desde el surgimiento de la ciudad como el escenario de la disolución de las relaciones de parentesco y del pacto de sangre en favor de la ciudadanía, los intereses de clase y el Estado. Ya hemos visto cómo la voluntad trascendental de Yahvé y los elementos racionales de la epistemología helénica han estructurado las diferencias de acuerdo a criterios de antagonismo, violando el sentido de complementariedad y la interpretación de la realidad concreta
con miras conciliatorias propias del animista. El legado de la dominación se desarrolla así como una manipulación de instituciones y sensibilidades primitivas, a menudo como meros desplazamientos de énfasis en la realidad social y en la sensibilidad personal. La abstracción y la generalización, ya sean como fe o como razón, son usadas no para lograr una totalidad, sino para producir un antagonismo divisorio en los dominios objetivo y subjetivo. Otras epistemologías posibles que podrían haber favorecido una mayor apertura a la percepción, para usar las palabras de Alvin Gundner, han sido ignoradas en favor de valores centrados en el dominio y el control. Este desarrollo innecesariamente divisorio puede ser visto como una traición de la sociedad y la sensibilidad, a lo que la mente occidental ha proclamado la historia de la humanidad. Ahora que estamos empezando a recoger la terrible cosecha de esta traición, debemos desafiar a esa historia. Pero la historia de esta tradición no culmina con estos cambios subjetivos e institucionales. Se ahonda en el seno de la psique, internalizando la jerarquía y la dominación como características eternas de la naturaleza humana. Se precisa más que la voluntad de Yahvé y la racionalidad antigua para asegurar que el gobierno se vuelva una característica integral del sí. Esta característica no solo supone el apego de la humanidad a una autorrepresión por medio de la fe y la razón, también debe vigilarse a sí misma internamente, adquiriendo un autorregulador, principio de realidad, para usar palabras de Freud, basado en la culpa y en el renunciamiento. Solo entonces los gobernados pueden ser del todo cómplices de su opresión y explotación, forjando dentro de ellos mismos el Estado, que manda más por el poder de la voz interior del arrepentimiento que por el poder de la violencia física movilizada. Ni Freud ni Marx nos han ayudado a comprender íntegramente este proceso. Cada uno a su modo ha absuelto a la entre comillas civilización, específicamente a su forma occidental, la ha absuelto de su culpa en la formulación de un principio de realidad basado en el gobierno. Al hacer de la autorrepresión Freud y la autodisciplina Marx el castigo histórico para lograr el control de la naturaleza, ellos han hecho de la dominación una fase o momento indispensable en la dialéctica de la entre comillas civilización. Ya sea como sublimación o como producción, el autodominio de la humanidad persiste como una precondición del desarrollo social. Términos tales como represión, renunciamiento y disciplina, usados en su típico sentido psicológico, han sido con demasiada frecuencia eufemismos de opresión, explotación e indefensión, y han sido ligados a propósitos históricos que nunca han servido a los fines de la entre comillas civilización, sean los que fueren, sino simple y sencillamente al engrandecimiento y al poder de élites y clases gobernantes. De manera intensa, el cuerpo teórico de Marx y Freud empaña y oculta el grado en el cual tales intentos de manipular el sí son en verdad extensiones de los intereses de clase. Pero ahora se está haciendo patente que estos intereses están forjando una psique apática, culposa, menos voluntariosa, que sirve no al estímulo del desarrollo social, sino a su subversión. El dominio del hombre por el hombre, tanto interna como externamente, ha comenzado a carcomer al sí. Al darle un carácter cada vez más inorgánico a la personalidad, el sí se ha ido pulverizando. En términos de la personalidad contemporánea, poco hay para moldear o formar. La entre comillas civilización está entre comillas avanzando, no tanto montada en la espalda de la humanidad, sino sin ella. Más recientemente, la sociobiología ha provisto su propio reforzamiento de este, entre comillas, paradigma freudo-marxista. La noción de que el cerebro humano como producto de la evolución biológica contiene componentes, entre comillas, superiores y más complejos que deben modificar o reprimir los brutos impulsos del cerebro, entre comillas, inferior y, entre comillas, animal, para evitar el desorden comportamental y social, es netamente ideológica.
Su origen en el dualismo helénico es obvio. El que tengamos cerebros estratificados que desempeñan muchas funciones impensadamente suena a neurología. Pero imputarle a ciertas capas específicas funciones sociales que están a favor de intereses jerárquicos y clasistas, crear un término tan abarcativo como el de civilización que incorpora estos intereses a una biología de la mente y finalmente fomentar una objetivación victoriana del trabajo, el renunciamiento, la culpa, la sublimación y la disciplina al servicio de la producción industrial y de excedentes ventajosos. Todo esto equivale a enclavar los lemas de la voluntad de Yahvé y de la racionalidad represora helénica en la evolución y en la anatomía. Para que este desarrollo ideológico se nos haga más claro, retornemos a ciertas suposiciones que están construidas como categorías psicoanalíticas y veamos cómo se comportan ante una mirada antropológica. Al hablar de las sociedades orgánicas, ¿tiene algún sentido decir que la vida social crea un principio de realidad represivo, que la necesidad de actividad productiva exige la postergación del placer y la satisfacción inmediatos, que el juego debe ceder ante el trabajo y la libertad completa ante las restricciones sociales que hacen la seguridad? ¿O que, en términos más fundamentales, el renunciamiento es una característica inherente a la vida societaria y que la culpa es la restricción que la sociedad le impone al individuo para prevenir la transgresión de sus reglas y usos? Admito que estas preguntas simplifican enormemente el rol que el freudianismo y el freudo-marxismo le asignan a la racionalidad represiva. Sin embargo, es precisamente en los niveles en los que los argumentos psicoanalíticos están más simplificados que encontramos las diferencias más importantes entre las sociedades orgánicas y las jerárquicas. Quizás la mejor respuesta general que se le podría dar a todas estas cuestiones es esta. Hay poco que reprimir o a lo que renunciar cuando es poco lo que se ha formado. Los agudos instintos que los psicólogos del pasado le atribuyeron a la naturaleza humana son considerados hoy en día puras tonterías. La naturaleza humana sí existe, pero al parecer consiste de proclividades y potencialidades que se definen progresivamente por la acción de las necesidades sociales. El instinto sexual se transforma en un objeto de represión cuando la sociedad lo sobreestimula y consecuentemente frustra lo que ha exagerado, o por supuesto cuando la sociedad bloquea la adecuada satisfacción de las necesidades biosexuales mínimas. Incluso el placer, concebido como la satisfacción del deseo o como un amplio principio para seguir con la nomenclatura freudiana, está socialmente condicionado. Si la gratificación inmediata es frustrada por el mundo natural en sí mismo, no se necesita ningún aparato renunciatorio para reprimir esta, entre comillas, necesidad. La necesidad, si es que existe, simplemente no puede ser satisfecha, y lo que es más humano de la naturaleza humana es que los seres humanos pueden conocer este crudo hecho. En las sociedades orgánicas la vida social se aproxima más o menos a este estado de cosas. La naturaleza generalmente le impone condiciones tan restrictivas a la conducta humana que los límites sociales con que se topa el individuo son casi congruentes con aquellos creados por el mundo natural. El superyo y el yo, para usar categorías freudianas, formados por el niño, parecen ser, como de hecho lo suelen ser, los productos de las limitaciones naturales transmutadas en relaciones sociales. La aguda tensión entre el niño y sus padres y entre el individuo y la sociedad que la represión supone es atenuada por el hecho de que el mundo natural forma la matriz del mundo social y le pone límites a su desarrollo. Dicho de un modo freudiano, el principio del placer es formado por el principio de realidad. Los dos sencillamente no son distinguibles uno del otro, dado que no están en el marco de sociedades jerárquicas y clasistas. Por lo tanto, casi no existen como principios separados, y el antagonismo entre ellos es prácticamente insignificante. La sensibilidad receptiva tan característica de la sociedad orgánica
tiene todavía que ser subvertida por la actitud exigente y agresiva que le provee a la entre comillas civilización su razonamiento a favor de una razón y unas instituciones represivas. De forma acorde, las sociedades orgánicas no hacen los juicios morales que nosotros hacemos constantemente contra las transgresiones de nuestras reglas sociales. En el mundo prealfabetizado, las culturas normalmente se preocupan por los efectos objetivos de un crimen y por si estos son convenientemente corregidos, no por el estatus subjetivo en una escala de bueno o malo. A juzgar por ciertos datos provenientes de África, un crimen es allí siempre un daño hecho a la sociedad y que ha sido detectado. Esto lo anota Paul Radin. Un daño cometido con plena conciencia de tal pero que no ha sido detectado es simplemente un hecho sin consecuencias sociales. Fin de la cita. Mientras que puede haber una dimensión, entre comillas, espiritual en el estado anímico del criminal, no hay sentimiento del pecado en el sentido hebreo-cristiano del término. Todo lo que la sociedad le exige al criminal es que él o ella reconozca que se ha cometido una ofensa contra la armonía de la comunidad. Si la ofensa es subsanada, el acto queda sin marca. Radin subraya que este es en realidad el mejor y más efectivo método contra la criminalidad. Esto Radin lo dice con un característico fervor utilitario, y prosigue refiriendo que cuando a un bantú se le pregunta si se arrepintió cuando cometió algún crimen y el nativo contesta no se ha descubierto. La respuesta no implica cinismo ni depravación moral. No había ocurrido ninguna perturbación de la armonía de la vida comunal. Fin de la cita. El nativo puede tener vergüenza si la transgresión es descubierta, o puede perder prestigio como resultado de la desaprobación pública. Pero él o ella no sienten culpa, es decir, no sienten un internalizado sentido de autoculpamiento y de ansiedad de arrepentimiento. Nota del autor. Mis citas están tomadas del excelente trabajo de Paul Radin, El mundo del hombre primitivo. Al parecer de una forma independiente de Radin, Dodds hizo la distinción entre una cultura de la vergüenza y una cultura de la culpa hacia la misma época, basado fundamentalmente en materiales helénicos primitivos. Para ello pueden revisar a Dodds y su obra Los griegos y lo irracional. El que no me haya apoyado mucho en el trabajo de Dodds es puramente una cuestión de ignorancia. Su obra no me era conocida cuando escribía estas líneas. Fin de la nota del autor. Con el surgimiento de la moralidad, la culpa y el arrepentimiento se convierten en rasgos distintivos, muy distintos de la vergüenza y la necesidad práctica de subsanar los efectos de una transgresión social, como lo era antes. Históricamente, la formulación de preceptos morales les compete al profeta y al sacerdote. Posteriormente, en sus formas más sofisticadas como la ética, es el dominio del filósofo y del pensador social. Estos preceptos reflejan un estadio mental absolutamente distinto a lo que ocurre en la sociedad orgánica. Decir que las transgresiones sociales son, entre comillas, malas y que la obediencia de las costumbres es, entre comillas, buena, es muy distinto a decir que una conducta sostiene la armonía del grupo y que la otra la destruye. Bueno y malo son juicios morales y posteriormente éticos. No están limitados exclusivamente a los actos. Lo que hace que bueno y malo sean particularmente significativos es que son evidencia de las sutiles introyecciones de códigos sociales en la psique del individuo. Los juicios que los individuos hacen cuando consultan con su propia conciencia, ese tan poderoso producto de la socialización. Luego ya veremos que la moralidad, especialmente cuando penetra en su forma racional, la ética, fomenta el desarrollo de la personalidad, la individualidad y un nuevo conocimiento de lo bueno y lo virtuoso. En este punto mi interés principal son esas sanciones emocionales tan opacas llamadas costumbres. Vista desde esta, entre comillas, óptica, la moralidad fue ideada para mistificar y disfrazar un sistema igualitario de conducta alguna vez unificado.
Los patrones aparentemente morales de esa comunidad no se centraban en la, entre comillas, pecaminosidad de la conducta o en los incuestionables mandamientos de una divinidad patriarcal y un estado despótico, sino en los efectos funcionales de la conducta en la integridad y la viabilidad de la comunidad. Nota del autor. Vale la pena elaborar más esta distinción con dos ejemplos. Lo que los bantúes condenan no es el engaño ni el robo, observa Willoughby, sino una torpeza que conduce a la detención. Esta actitud, entre comillas amoral, habría de persistir en Esparta, la menos desarrollada de las ciudades-estado griegas. Como parte de su entrenamiento militar, los jóvenes espartanos eran mandados a robarle a los ciudadanos y a matar a los siervos o hilotas, que eran sospechosos de actitudes agresivas contra sus amos. Lo que era vergonzoso, no maligno, era el ser atrapado. Para los hebreos y los atenienses, en contraste, el engaño y el robo eran intrínsecamente punibles, no solo como actos sociales, sino como violaciones de mandamientos divinos o de la conducta racional. Fin de la nota del autor. Con la ruptura de la comunidad orgánica, el privilegio comenzó a reemplazar a la paridad, y la sociedad jerárquica o la sociedad clasista comenzaron a reemplazar a las relaciones igualitarias. Los preceptos morales podían ser usados ahora para velar la mutilación de la sociedad orgánica, al hacer que los valores sociales fueran el objeto de criterios ideológicos antes que prácticos. Una vez que los actos eran transferibles del mundo real a este mistificado dominio, las reglas de la sociedad eran libres de mistificar a la propia realidad y de enturbiar las contradicciones que ahora surgían en el campo social. Pero este proceso era meramente el lado ideológico de una reestructuración más crucial de la psique, porque la moralidad no solo marcó su soberanía sobre la conducta bajo la forma de restricciones a los actos entre comillas inmorales, fue más lejos aún y asumió la vigilancia de los entre comillas malos pensamientos que acosaban a la mente del individuo. La moralidad no solo exige una virtud de comportamiento, sino además una virtud espiritual, psíquica y mental. La evaluación racional de lo correcto y lo incorrecto es ignorada, ya que eso quedaba para la ética. La jerarquía, la clase y finalmente el Estado penetran el tegumento de la psique humana y establecen en ella poderes internos de coerción y constreñimiento. En este sentido logran una autoridad, entre comillas, sanadora, que ninguna institución o ideología puede tener la esperanza de comandar. Con la culpa y la autocondena, el estado interior puede controlar la conducta mucho antes de que haya que invocar al temor de los poderes coercitivos del Estado. La autocondena en efecto se transforma en autotemor, la introyección de la coerción social en forma de inseguridad, ansiedad y culpa. El renunciamiento se vuelve ahora pleno de sentido social y moralmente invalorable para las élites gobernantes, porque realmente hay algo a lo que renunciar: los privilegios del estatus, la apropiación de excedentes materiales, incluso el persistente recuerdo de un orden igualitario en el cual el trabajo era placentero y el usufructo y el mínimo irreductible regían todavía los medios de vida. Bajo las condiciones del sistema de clases surge en efecto un principio del placer, y se enfrenta agudamente con el principio de realidad, cuyos límites alguna vez fueron coincidentes, al punto que los pocos gobernantes son liberados de estos límites por los muchos trabajadores. La tensión entre los dos principios se ve claramente exacerbada. Asume la forma no solo de un trauma social como conflicto de clases, sino de un trauma psíquico, como culpa, renunciamiento e inseguridad. Pero aquí el drama freudiano nos defrauda completamente y revela un contenido extraordinariamente reaccionario. El hecho de que los límites de la naturaleza constituyen el único principio de realidad de la sociedad orgánica es ignorado. En realidad es desplazado por un mítico principio del placer, que deberá ser restringido por la culpa y el renunciamiento.
La naturaleza cooperativa es transformada en naturaleza depredadora, regida por el egoísmo, la rivalidad, la crueldad y la búsqueda de la gratificación inmediata. Pero la entre comillas civilización, formada por la racionalidad, el trabajo y una epistemología de la autorrepresión, genera un principio de realidad que retiene a la naturaleza indomada bajo su soberanía y le provee a la humanidad una matriz para la cultura, la cooperación y la creatividad. La transposición freudiana de naturaleza y entre comillas civilización involucra una grosera mala lectura de la antropología y la historia. Un principio de realidad que de hecho se origina en los límites de la naturaleza es transmutado en una egoísta búsqueda de la gratificación inmediata. En suma, el principio del placer que la dominación social todavía tiene que crear históricamente y cargar con sentido. El hogar natural de la humanidad, para usar la terminología de Bloch, que promueve el usufructo, la complementariedad y la distribución, es degradado a un mundo hobbesiano de todos contra todos. Mientras que el hogar entre comillas civilizado de la humanidad, que fomenta la rivalidad, el egotismo y la posesividad, es visto como un mundo judeo-helénico de moralidad, intelecto y creatividad. El drástico reacomodamiento que Freud hace del principio del placer y el principio de realidad valida sólidamente el triunfo de la dominación, el elitismo y una epistemología del gobierno. Desprovista de lo que Freud llama civilización con sus rasgos de dominación, razón represiva y renunciamiento, la humanidad es reducida al estado de naturaleza que Hobbes consideraba como animalidad brutal. La vergüenza no tiene lugar en este universo freudiano, solo la culpa. La entre comillas civilización a cuyos fines debe servir este especioso principio de realidad resulta ser precisamente la sociedad clasista y explotadora propia del capitalismo occidental, una entre comillas civilización de dominación y privilegio social. Nota del autor. La similitud entre el drama freudiano y hobbesiano aún no ha recibido la atención que se merece. Quizás nadie coincidiría más con Freud que Hobbes en su visión de la libertad individual como no beneficiosa para la cultura. Era mayor antes de la cultura, aunque tenía poco valor entonces, porque el individuo apenas si estaba en posición de defenderla. Más aún, en sus palabras, el deseo de libertad que se hace sentir en una comunidad puede ser una reacción contra alguna injusticia y resultar pues favorable a un mayor perfeccionamiento de la civilización, permaneciendo compatible con éste, pero también puede originarse en las primitivas raíces de la personalidad, aún libre de influencias civilizadoras, y convertirse así en una fuente de antagonismo para la cultura. Fin de la cita. Ver a Sigmund Freud, La civilización y sus malestares. 1930, página 60. Fin de la nota del autor. La congruencia de las opiniones de Freud con las de Marx suele ser notable en su orientación común hacia la entre comillas civilización. Para Freud, el trabajo tiene un mayor efecto que cualquier otra técnica de vida en el sentido de sujetar al individuo más a la realidad. En su trabajo, él está por lo menos vinculado concretamente a una parte de la realidad, la comunidad humana. Fin de la cita. En definitiva, el principio de realidad freudiano no sirve a los fines de la civilización, sino a los del principio del placer que las élites gobernantes se han arrogado a sí mismas. No es la naturaleza la que estimula una indomada animalidad psíquica, deseosa de gratificación inmediata, sino que es un principio de realidad jerárquico, una epistemología del poder, uno que se apoya en la dominación y la explotación. La entre comillas plebe, verdaderamente brutal que Freud asociaba a la ascendencia de instintos agresivos sobre la delicada razón, existe en las cimas de la entre comillas civilización. No es su base. El pesimismo de Freud en cuanto al destino de la entre comillas civilización puede haber sido justificado, pero no por los motivos que él alegó. El responsable no es una humanidad reprimida cuya agresividad amenaza con extinguir a la entre comillas civilización actual,
sino los propios arquitectos de su super-yo, las instituciones burocráticas y sus figuras padres que gobiernan a la sociedad desde lo alto.